Hoy vamos a estar hablando de métodos de integración numérica. Pero, ¿qué son y para qué sirven los métodos de integración numérica? Bien, ¿qué son? Son técnicas aproximadas para calcular integrales cuando la derivada no es conocida o bien no es práctica de evaluar y sustituyen a la integral por una suma ponderada de valores de la función en puntos del intervalo. Usan ideas geométricas como rectángulos, que es básicamente la idea que tiene Riemann, trapecios o parábolas para estimar el área bajo la curva. ¿Y para qué sirven? Pues bien, sirven para evaluar integrales difíciles o imposibles de resolver analíticamente, controlar el error de la aproximación, ya que nosotros podemos ajustar el tamaño del paso de h, y resolver modelos reales en ingeniería, física, finanzas y ciencias de datos cuando solo hay datos muestreados. Además, es la base para algoritmos computacionales en simulación, optimización y ecuaciones diferenciales. En este video hablaremos de tres en especial. Primero, el método de rectángulos. Después hablaremos del método de trapecios y por último estaremos hablando del método de Simpson, que se divide en dos, el simple y el compuesto. Bien, empezamos hablando primero del método de los rectángulos. Como ya hemos mencionado, es básicamente la suma de Riemann, donde en vez de calcular el área bajo la curva directo con la integral, hacemos una partición de tamaño n del intervalo que tenemos, que en este caso es a, b, y tenemos que calcular el área, la suma del área de los rectángulos que se forman, donde sabemos que la fórmula del área va a ser base por altura, donde en este caso la base va a ser el cambio de x, donde el cambio de x va a ser x2 menos x1 y la altura va a ser f evaluado en x1. Como podemos ver, el cambio de x es el mismo ya que las particiones son idénticas, lo que cambia es la altura. Al hacer la suma de los productos vamos a tener la aproximación del área bajo la curva. Ahora pasaremos con otro método, el método de los trapecios, que en sí es bastante parecido al método de los rectángulos, nada más que con la variación de que en este caso, en vez de tener rectángulos, vamos a tener trapecios. Esto nos ayuda mucho ya que al tener un lado corto y un lado largo, la diagonal aproxima mejor el área bajo la curva. A continuación vamos a ver gráficamente la separación que hay entre el área de los rectángulos y el área de los trapecios. Como podemos ver, el método de los trapecios es más eficaz ya que emula mejor el área bajo la curva que los rectángulos. Entonces necesitaremos menos iteraciones para secarnos más. Sabemos que la fórmula del trapecio es h medios de a más b, donde a es el lado corto y b es el lado largo. En este caso tenemos f de a, f de x1 y h. Nuevamente f de x1, f de x2 y h. Ya vemos que se repiten. Entonces para los últimos dos tenemos lo mismo, nada más que con los intervalos correspondientes. Entonces, al hacer la suma de los cuatro tenemos h medios de f de a más f de x1 más h medios de f de x1 más f de x2 más h medios de f de x2 más f de x3 más h medios de f de x3 más f de b. Como podemos ver, h medios es un factor que se repite en todos los sumandos. Entonces, naturalmente podemos pensar en factorizar todos los sumandos de h2. Tenemos h medios de f de a más f de x1 más f de x1 más f de x2 más f de x2 más f de x3 más f de x3 más f de b. Como vemos, todos los sumandos se repiten excepto lo de los extremos. Entonces podemos pensar en ponerlo como una suma, que va a ser h medios de f de a más dos veces la suma de los f de xy más f de b. Esto lo podemos extender a una n partición, nada más modificando el límite de la suma. Bien, pues este ha sido el método de los trapecios. Como podemos ver, sigue siendo bastante simple, como el método de los rectángulos que ya hemos visto antes. Pasemos ahora con el método de Simpson. En este caso, como podemos ver, igual tenemos nuestra función y nuestro intervalo. Nada más que en este caso, en vez de evaluar con rectángulos o trapecios, vamos a hacer una parábola de AB, donde sabemos que la ecuación de la parábola va a ser vx cuadrada más vx más w. Para realizar esto necesitamos por lo menos dos intervalos del mismo ancho, que en este caso va a ser h, entonces de ambos son 2h. Necesitamos también encontrar en qué partes intersecta la parábola nuestras particiones, que la primera va a ser f evaluado en a, que nada más es sustituir el valor de a en la fórmula. Luego f de x2, que va a ser sustituir el valor de x2 en la ecuación. Y así consecutivamente. Y también es importante notar que x sub 2 es igual a a más b medios. Calculamos el área bajo la parábola haciendo la integral de la parábola. Entonces tenemos eso y al evaluar nos da esa diferencia. Podemos reordenar los términos para obtener la siguiente expresión y podemos factorizar b menos a con la diferencia de cubos y la diferencia de cuadrados. Después, al factorizarlo, pues tenemos la siguiente expresión, donde podemos ver que también podemos factorizar un 6 de esta forma. Notemos también que b menos a ya habíamos dicho que era pues h, ¿no? Que era el cambio h. Entonces va a ser 2h sobre 6 más esa expresión.
Y sabemos que 2 sobre 6 es un tercio y entonces podemos reordenar de esta forma y vemos que esa parte de ahí es u más b más a sobre 2, donde ya habíamos dicho que b más a sobre 2 era x sub 2, entonces podemos sustituir. Y lo mismo para el otro lado, nada más sustituimos y tenemos 2b x2. Como podemos ver, ya tenemos un reordenamiento que se ve coherente. Ya tenemos f de b, f de a, dos veces u de x2 al cuadrado y dos veces v de x2. Entonces, calculamos el área bajo la parábola de la siguiente forma. Reordenamos nuevamente los elementos, rompiendo los cuadrados y reordenando y vemos que se repite el 4. Entonces vemos que es h tercios de f de a más 4 veces f de x2 más f de b. Entonces este es el método de sum simple. Y para extenderlo al método compuesto nada más es dividir entre más intervalos la sección. Ahora tendremos 3 intervalos y es sumar simplemente las correspondientes áreas de las parábolas. Nuevamente podemos pensar en hacerlo en un lenguaje en Python, ya que son bastantes iteraciones las que pueden llegar a tener cada uno de los modelos, entonces es natural pensarlo en un modelo de Python. Así que pasemos a Python. Bueno, nuevamente ya estamos aquí otra vez en Jupyter Notebook y vamos a dar una breve introducción. La integración numérica, como ya hemos visto, es una herramienta para aproximar valores de integrales definidas de funciones que bien o la derivada no existe o es muy difícil pues de interpretar y que no se pueden resolver de esa forma analítica. Entonces estos métodos nos permiten estimar el área bajo la curva a partir de evaluaciones discretas de una función, siendo muy útiles en ingeniería, física, estadística y ciencias aplicadas. En este trabajo se implementan 3 métodos clásicos: la regla del trapecio, la regla de Simpson un tercio simple y la regla de Simpson un tercio compuesta. Cada uno presenta distintas precisiones y requisitos, siendo yo creo la regla un tercio compuesta la más precisa y la regla un tercio la que pide menos requisitos, ¿no? Pero pues todas parten del mismo principio, dividir entre el intervalo AB en subintervalos y aproximar f de x mediante polinomios de bajo grado. Vamos a definir rápido, explicar la regla del trapecio, que ya lo habíamos hecho en la parte anterior del video. Aproxima el área bajo la curva mediante sumas de trapecios formados entre los puntos consecutivos de la función, donde la fórmula general es la integral, se asemeja o se aproxima a h medios de f de a más dos veces todos los f de x y todas las particiones, desde i igual con 1 hasta n-1, más f de b. Como ya hemos visto, todos se repiten los del centro, excepto los de los laterales, los extremos, donde h va a ser igual a b menos a entre n, que va a ser el intervalo partido entre las particiones. El error de este método es de orden h cuadrada, lo cual lo hace menos preciso, pero pues muy fácil de implementar. Luego pasamos a la explicación rápida de la regla de Simpson un tercio, la simple, donde pues mejora la precisión al aproximar funciones mediante una parábola, aunque no en este caso, porque como nada más va a ser una partición y vamos a tener 2 intervalos, pues puede perder mucha precisión, pero es importante que se entienda para conocer la regla compuesta. Y tenemos que ver la parábola que pasa por los puntos AF de A, MF de M y BF de B, donde M es igual a A más B medios. Y la integral pues se va a aproximar medianamente a h tercios de f de a más 4 veces f de m más f de b. El error va a ser de h cuarta, que es mucho menor que la del trapecio, nada más que pues menos precisa. La regla de Simpson un tercio compuesta es básicamente sumas de las simples. Pensémoslo como una Bernoulli y una binomial. La suma de simples nos va a dar la compuesta. La regla de Simpson compuesta está dividida en el intervalo A en un número par de subintervalos y aplica la regla simple en cada par de ellos. La fórmula general va a ser el h tercios, que se respeta, f de a más f de b. Todo eso se queda igual que en el anterior, nada más que ahora vamos a tener 4 veces los impares, que en este caso en el anterior f de m es impar y se multiplica 4 veces. Teniendo otro sumando tendríamos, por ejemplo, en este caso por acá, tendríamos más h tercios de f de b más 4 f de n más f de k. Entonces ya vemos que f de b se estaría sumando dos veces y tendríamos 4 f de n y f de k. Entonces vemos que f de b se repite dos veces, este 4 y este 4 que son los impares y b es el par. Entonces aquí está 4 veces los impares, 2 veces los pares.
Y pues el método alcanza una excelente precisión, sobre todo para funciones suaves y continuas. Ahora vamos a proceder con la explicación rápida de aquí del código. La regla del trapecio pues, está muy sencilla. Definimos una función que nos calcula el área de los trapecios, que va a ser f. Nos pide la función f, nos pide el intervalo donde inicia y donde acaba, y el número de particiones que vamos a hacer. Vamos a decirle primero que h va a ser igual a b menos a partido entre n, que va a ser el tamaño de las particiones. Y luego la suma va a ser un medio de f de a más f de b. Ahora, para i desde 1 hasta n menos 1, porque aquí recordemos que este nos quita 1, la suma se le va a agregar, o sea, va a ser igual a f de a más i por h. Entonces regrésame h por la suma. O sea, como, pues sí, o sea, toda el área. O sea, h se factoriza y te queda la suma. Ahora vamos con la regla de Simpson simple, que a mi parecer es la más sencilla de implementar. Está bastante cortita, nada más nos pide la función, dónde acaba y dónde empieza. Y ahora, h es el mismo, b menos a sobre 2. En este caso no es n, nada más porque la partición nada más son 2, no son n. Y regrésame h tercios de f de a más 4 veces f de a más h más f de b. Y por último la regla compuesta de Simpson, que es la suma de las simples, donde primero definimos que si n módulo 2 es distinto de 0, entonces regrésate porque tienes que tener un número par, ¿no? De subintervalos. Y después, si ya pasó la prueba, pues h va a ser igual a b menos a entre n, como hace rato, y la suma va a ser f de a más f de b. Ahora, para i desde 1 hasta n menos 1, x va a ser igual a más i por h. Si i módulo 2 es igual con 0, entonces agrégame a la suma 2 veces f de x. Si no, agrégame 4 veces la suma de f de x. Entonces, aquí estamos guardando los valores de f de a y f de b, y aquí estamos anexando todos los intervalos de en medio. 2 veces para los pares y 4 veces para los impares. Y regresamos entonces a h tercios de la suma total. Ahora vamos con las funciones de prueba, que va a ser la exponencial de e a la menos x al cuadrado y seno de x al cuadrado. Como por último tendremos la raíz de 25 menos 25 novenos de x al cuadrado. Y vamos con los cálculos. Definimos las integrales, que va a ser como una fila, donde vamos a decir que el primer elemento va a ser este de aquí, que nos va a dar la descripción de la integral, f de 1, el intervalo de dónde a dónde va. Luego, en el segundo caso, la descripción de la integral, de cómo es, de f2 a 0. Con la función f2, y va de 0 a pi. Y luego tenemos la última, que va a ser la descripción de la integral de esta función, de 3 a 3. Y ponemos f y el intervalo de 3 a 3. Entonces vamos a definir nuestro número de subintervalos, que en este caso va a ser 1000, pues es par, entonces sirve para los tres modelos. Ahora, para descripción, función, intervalo donde inicia y donde termina en integrales, imprímeme la descripción de la integral, la length desc es como queremos que nos mida como cuánto mide esto, o sea, queremos que nos rellene con puntitos lo que mida esto en caracteres. Y ya después nos pide imprimir el trapecio, lo que nos haya calculado la función de trapecio, la función de Simpson simple y la función de Simpson compuesta. Entonces ya vemos cómo nos imprime. Tenemos la descripción de la integral, los puntitos a la altura de donde termina, cuánto nos dio el área según el método de trapecios, cuánto nos dio según el método de Simpson simple, que veamos cómo aquí nos hace un montón, porque hace una parabolototota, pero pues es innecesario, no necesitamos tanto. Y la Simpson compuesta, como ya hacemos muchos intervalos, ya se aproxima muchísimo más a la del trapecio. Para la del seno de x, que va de 0 a pi, tenemos que la del trapecio nos da 0.7726, la de Simpson simple 1.08, ahí ya nos alejó tanto, pero porque el intervalo es muy pequeño. O sea, aquí mide 200 unidades y aquí mide 3.14 unidades. Y por último, la Simpson compuesta nos da pues 7726, que es casi idéntica a la del trapecio, nada más por los otros decimales. Después nos imprime la otra integral, o sea, la del polinomio, de menos 3 a 3. En este caso es 6 la distancia de los intervalos, entonces
podemos esperar que la de Simpson simple se desvíe un poquito. Pero en general pues nos va a dar muy bien la de la compuesta y la del trapecio. Pues en sí eso sería todo por este video y muchas gracias.